1. Honestamente me había estado reservando un poco de contar esto, pero sé que tú eres la persona adecuada para relatarlo. Se trata de una monstruosa tragedia que no se le desea a nadie, una escalofriante experiencia que podría servirle a cualquiera para que a la próxima tenga un poco más de cuidado si se anda muy tarde fuera de casa. En lo personal, esto que me platicó mi cuñada, además de horrorizarme, me dejó inquieta y temerosa de las calles, sobre todo después de cierta hora. Esto le pasó a una muchacha que llevaba a su hijo a la escuela donde Alma tenía inscritas a mis sobrinas. Mi cuñada no la conocía bien, pero toda la comunidad de padres de familia se enteró de lo que le pasó. A esta mujer no le quedaba tan lejos el colegio, pero siempre decía que andar en bicicleta la hacía sentir muy libre. Me voy a reservar la ubicación del lugar por respeto a las personas involucradas. Solo te puedo decir que ocurrió en Sinaloa, en donde mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Alma dice que solo unos cuantos llegaban a la escuela en carro, los que tenían comprobado que vivían retirado. A los demás les pedían que llevaran a sus niños caminando para formar lazos con ellos y además utilizar la caminata como unos momentos de ejercicio al día. La bicicleta también estaba bien. Brenda, como le llamaremos a esta persona, era muy sociable. Una tarde, al volver de la escuela con su hijo, se encontró a una amiga, quien no solo la detuvo para saludarla, sino que la invitó a que se fueran a tomar un café. Estuvieron un rato pensando a dónde ir hasta que terminaron decidiéndose por casa de la amiga. Brenda recargó la bicicleta en un poste afuera de la casa y entraron. Envueltas en la plática, el tiempo se les fue como agua. Además, a los niños no les importó, pues también jugaban en el patio. Dieron las 9 de la noche cuando Brenda miró el reloj y supo que tenía que volver a casa. Quedaron de repetir y entonces se despidieron. Cuando esta muchacha buscó en el poste, la bicicleta ya no estaba. De inmediato se culpó a sí misma, pues recordó que había olvidado encadenarla. Inútilmente miró hacia ambos extremos de la calle, esperando encontrar a un grupito de adolescentes jugando o paseando en ella. Pero encontró todo vacío, desierto. La amiga no supo lo que le había pasado, de lo contrario, seguramente se hubiera animado a acompañarla a su casa en la camioneta. Brenda emprendió el camino junto con su hijo rumbo a la avenida. En general, no se supone que las 9 de la noche sea muy tarde, pero en esa ocasión lo era, pues no había mucho movimiento de personas. Llegaron rápido a la avenida principal, donde uno que otro coche de pronto pasaba a gran velocidad. Cuando el chico se soltó de la mano de su mamá, fue el preciso momento en que dio comienzo la serie de acontecimientos que se fueron transformando hacia el horror. Ella creyó que no tenía sentido caminar hasta el cruce de peatones ni esperar el alto de los coches. Tampoco pensó que sería estrictamente necesario atravesar la avenida por el puente. La mayoría de las veces, si no es que siempre, los niños actúan con más prudencia que los adultos. El pequeño corrió hacia las escaleras, mientras que la madre a gritos le pidió que volviera para que cruzaran juntos, y más rápido, por abajo, a pie de la vía. Nadie sabe qué fue lo que hizo que ella no fuera tras de él. Tal vez pensó que estaría bien esperarlo al otro extremo del puente, al inicio de las escaleras. Lo que no hizo la madre fue perderlo de vista mientras él caminaba por la plataforma. Súbitamente, algo vio que la sobresaltó. En un principio le pareció que no había nadie más en el puente que su hijo. Sin embargo, de pronto vio que había otra persona, un hombre alto. El aspecto de aquel sujeto le provocó angustia y miedo. Medía más de 2 metros. Su piel se veía blanquecina, grisácea. La expresión que alcanzaba a ver en su rostro desde la distancia era horrenda.
No se parecía a nada que ella hubiera visto antes en su vida. Todavía no estaba segura de que su hijo estuviera en peligro, pero lo presentía. Inesperadamente, el sujeto se aproximó al niño y lo tomó de la mano. Tuvo que encorvarse para hacerlo, lo cual por una fracción de segundo dejó ver su cara muerta, además de horribles llagas en el cuello. Brenda al instante estaba justo a la mitad de la avenida, justo en el momento en que pasaban coches de un lado y del otro. Miraba hacia un sentido y hacia el otro, intentando avanzar o regresar para, ahora sí, subir el puente peatonal e ir por su hijo. Nada de lo que estaba a punto de ocurrir le pasó por la mente que iba a ocurrir. Avanzó hacia la acera de enfrente sorteando los carros y entonces subió los escalones de a dos en dos. Llegó hasta arriba sin aliento y con la boca seca, pero en la plataforma del puente ya no había nadie. No estaba su niño, tampoco estaba el sujeto. Buscó en dirección del otro extremo del puente, de las escaleras. Nada. Se asomó hacia la avenida, hacia el vacío, esperando que no fuera ahí donde los terminara encontrando. Como si se los hubiera tragado la tierra, ambos habían desaparecido. Brenda dio horribles gritos que no llamaron la atención de nadie, pues al momento, como te decía desde un principio, las calles estaban solitarias. Caminó hacia el otro lado, corrió hacia todas direcciones, gritó el nombre de su hijo hasta quedarse afónica. Poco tiempo después, personas que salieron de sus casas se sumaron a la búsqueda. Alguien llamó a la policía. Unos minutos después de la medianoche, hasta un helicóptero se puso a sobrevolar la ciudad, pero el niño nunca apareció. Fue un caso muy sonado en 2003, según mi cuñada, que al día de hoy, junto con mi hermano, todavía viven por allá. Esta mujer no se dio por vencido a pesar de las promesas de la policía de que iban a armar operativos para dar con su hijo. Ella se puso a recorrer todas las calles, a tocar en las puertas de todas y cada una de las casas del vecindario. Llegaba con una foto del niño, pedía que la dejaran entrar a revisar. No esperaba encontrar a su hijo escondido bajo una mesa. Más bien tenía pensado desconfiar de quien no la dejara pasar. En una de todas esas casas, una señora de edad, además de invitarla a ingresar a su hogar, la sentó ante la mesa en donde se puso a platicarle cosas que al principio parecieron extrañas, pero luego se fueron volviendo interesantes y terroríficas. A todos les contaba que su hijo fue abducido en la alta plataforma del puente peatonal, pues esta mujer le dijo que precisamente en ese puente, aproximadamente unos 12 años atrás, había ocurrido algo siniestro. Dejó un momento a Brenda en el humilde comedor mientras iba a la recámara a buscar no sé qué. Regresó con una carpeta que tenía recortes de periódico. El esposo de la señora ya estaba fallecido, pero él, entre todas sus pertenencias, había dejado esa especie de álbum. Tenía sobre todo cosas relativas a los triunfos de un equipo de fútbol en particular. Sin embargo, en una de las páginas centrales había una nota policial, una noticia ilustrada con tétricas fotografías. En ese puente se había colgado un hombre. El esposo de la señora guardó ese recorte solo porque había ocurrido cerca de la casa, no por morboso, o tal vez un poco, pues la imagen era muy gráfica y perturbadora. Pero lo que fue más perturbador y siniestro fue que esa persona colgada del puente, según Brenda, se veía, si no es que era idéntica a quien se llevó al niño.
2. A mi hermano le contaron algo bien raro en el trabajo. Una secretaria de otra área era comadre de una persona a la que le pasó algo horrible. Ella trabajaba en una dependencia de gobierno en el horario vespertino. Se supone que laboraba al interior de la oficina de un director, por lo que siempre había trabajo y pendientes, y la mayoría de las veces salía más allá de su hora. Se dice que para no perder la costumbre había sido un día agotador en la oficina, pero aquella persona se encontraba todavía trabajando. Cuando vio que ya casi todo el piso estaba vacío, decidió cerrar la computadora y dejar el restante para el día siguiente. Ella se preparó para ir a casa, tomó sus cosas, cerró con llave las oficinas y bajó por el elevador. Llevaba un buen rato sin mirar ni una sola vez el reloj. Cuando llegó a la avenida se dio cuenta de que había perdido el último camión que la llevaría a su hogar. Suspiró frustrada sabiendo que tendría que enfrentar una larga caminata a través de la oscura vía para volver a casa. El reloj marcaba las horas avanzadas de la noche cuando se echó a andar. La avenida principal estaba prácticamente desierta, solo unas pocas luces parpadeantes y el eco de sus pasos rompían el silencio. Varias veces contó ella que un escalofrío le recorrió la espalda mientras se adentraba en la penumbra de la noche. Aquella era una zona de fábricas y oficinas, muy vacía y muy peligrosa a esas horas. Si hubiera pasado un taxi a su lado, no hubiera dudado en hacerle la parada, pero es que según ella, ni ese ni otro vehículo pasó en un largo rato. 40 minutos hizo en lugar de los 7 habituales. La avenida parecía interminable y cada paso se volvía más pesado. Ella contó que sus pies le comenzaron a doler y el cansancio se hizo evidente. Sin embargo, no había alternativa más que continuar. Faltaba poco cuando por fin llegó al circuito interior. Ahí, sí o sí tendría que cruzar por encima usando un puente peatonal, para lo cual tendría que avanzar hacia el sur y luego regresar ese mismo número de calles. Así lo hizo. Al momento en que puso pie en el puente sintió alivio. Ya estaba muy cerca de su destino. Taconeando el cemento de los escalones, llegó a la plataforma. Bajo sus pies los coches pasaban mucho más rápido que de costumbre. Cuando ya es tarde, los automovilistas olvidan los límites de velocidad. A medio puente se detuvo a admirar el paisaje nocturno. Dijo que primero miró hacia el cielo, luego a los edificios que custodiaban la avenida, los carros que se acercaban desde la distancia y luego el pavimento bajo sus pies. Lo que vio en este último le robó el aliento y la hizo tambalearse. En los carriles centrales había un niño. Un pequeño de unos 4 o 5 años de edad caminando erráticamente como si se hubiera perdido, como si se hubiera salido de casa y estuviera confundido. Desde lo alto del puente, esta mujer se puso a gritar, a alzar los brazos y a hacerle señas a los carros que se aproximaban para que se detuvieran. Era muy noche, estaba muy oscuro o los carros pasaban demasiado rápido. El caso es que nadie la vio. Honestamente había algo muy extraño en todo lo que estaba sucediendo. Algo que ella debió haber notado pero se le escapó. Los coches pasaban muy cerca del infante, sin dañarlo, apenas rozándolo con el aire que aventaban a su paso. Sin embargo, ninguno se detuvo. A menos que todos ellos condujeran con los ojos cerrados, sería imposible no notar algo así en el camino por muy rápido que fueran. Ella corrió hasta el final del puente. Para bajar más veloz se descalzó las zapatillas.
No sabía cómo lo iba a hacer, pero estaba dispuesta a cortar la circulación con tal de evitar una tragedia, con tal de que sus ojos no vieran algo tan horrible como lo que estaría a punto de pasar. Cuando puso ambos pies a ras del suelo, buscó al niño en la avenida, pero ya no lo vio. Los coches seguían pasando sin detenerse. Obviamente ninguno lo había impactado, pues los ruidos que ella percibió hasta el momento eran los de la estela de velocidad que dejaban los vehículos a su paso. Buscó al pequeño, pero ya no lo vio más. Sintió un poco de alivio, luego pensó que tal vez se trataba del hijo de aquellas personas que viven bajo los puentes. Seguramente sus padres ya lo habían refugiado de los carros. La mujer regresó a lo alto del puente por sus zapatillas. Solo por curiosidad volvió a mirar hacia el arroyo vehicular. Entonces lo volvió a ver. El corazón le latió nuevamente con fuerza. Sin embargo, lo mismo que ustedes están pensando le pasó por la cabeza. Bajó tranquilamente, pero sin dejar de mirar hacia los carriles centrales. En un punto de su descenso, aquel pequeño se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Ella se persignó y buscó alguna cruz a un lado de la avenida. Antes de irse, rezó un poco por el descanso de aquel pequeño y acongojada retomó el camino a casa. Era muy tarde, oficialmente era la 1 de la mañana del día sábado. Estaba cansada, pero tendría el completo fin de semana para no hacer nada. Era una mujer sola que vivía con su madre, quien por cierto llevaba un par de semanas fuera, en Veracruz, visitando familia. Antes de llegar a su casa pasó por una tienda que bien sabía que encontraría abierta. No era su comadre, pero a la que atendía le decía así. Platicaron un rato, hablaron de todo lo que le había pasado desde que salió de la oficina. Cuando llegó a la parte del niño en la avenida, ambas se persignaron. Ninguna de ellas tenía la certeza de que ahí hubiera ocurrido una tragedia, pero ya entradas en la plática lo dieron por hecho. ¿Y si le llevó una veladora? Sí, pero ya es muy tarde. Se despidieron, pero no sin que antes la persona comprara un par de estas veladoras y se las llevara a su casa. Todo el fin de semana estuvo haciendo otras cosas, así que olvidó lo que se había propuesto hacer. El lunes habló con una compañera del trabajo, así como habló con todo quien se le ponía enfrente de lo que había visto en el circuito. De todos ellos, solo una persona no estaba de acuerdo con que fuera a plantarle veladoras y a rezarle al niño. Esa persona le dijo que los menores nunca se quedan a penar porque no tienen el alma corrupta. No sé dónde escuchó eso, pero a mí me hace sentido. En la semana, un día en que no salió tan tarde y en que llevaba las veladoras en su bolsa, pasó al puente. No vio al pequeño en donde lo había visto la otra noche. Pensó que sería porque no era tan tarde como la otra ocasión. Todo esto lo estamos dando por hecho, pues a todos les avisó que lo haría. Desafortunadamente, no regresó a trabajar al día siguiente. Según la versión oficial, se aventó al paso de los carros y murió. Según una testigo, un niño la empujó. Tres. Cuando mi prima entró a trabajar al Metrobús, su hermano, su esposo y mis tías se pusieron de acuerdo para tomar turnos e ir a recogerla hasta el sur porque estaba saliendo muy tarde. Esta historia que te voy a contar me parece un tanto fascinante porque a mí me demuestra que la Ciudad de México está llena de cosas increíbles y enigmáticas, pero también extrañas, aterradoras y escalofriantes.
Si vives aquí y te mueves por entre sus calles, vías, avenidas, medios de transporte público, puentes, bajo puentes y líneas del metro, estás a nada de que te suceda algo como lo que le pasó a ella. Es cuestión de suerte o del azar. Una noche, Juan, su hermano, fue a recogerla. Venían tranquilos. No llevaban prisa, aunque ese día ella salió mucho más tarde de lo normal. Venían por Calzada de Tlalpan cuando de pronto él recibió una llamada. Era su esposa, que en esos momentos estaba embarazada. Según le faltaban un par de semanas, pero esa noche se empezó a sentir mal. Era su primer hijo y estaba asustada. Sintió que ya estaba lista para irse al hospital. Mi primo se orilló para tomar bien la llamada. Él vivía precisamente al sur, nada lejos del lugar donde recogió a Sandra, mi prima. Antes de tomar una rápida decisión, le propuso que si lo acompañaba y se iban juntos al hospital. La cosa es que si su cuñada entraba a labor de parto, tendría que esperarse quién sabe cuánto tiempo por allá. Uno de ellos, no sé quién, sugirió que entonces mejor sería tomar un taxi y así volver a casa. Mi primo no estaba muy seguro de que esa fuera la mejor idea, pero al momento se encontraba muy nervioso y quería llegar pronto a casa para atender a su esposa. Ni bien se bajó Sandra del carro, mi primo arrancó. Seguro buscaría el próximo retorno, pero por mientras desapareció a lo lejos. No sé si estoy adivinando lo que mi prima pensó en ese momento, pero Calzada de Tlalpan a esa altura y a esa hora está de miedo. Sandra estuvo un muy buen rato esperando a que pasara un taxi. Mientras tanto, vio que sus alrededores se encontraban completamente solitarios. Además de que había unos tramos de la avenida que no tenían suficiente iluminación, el cielo estaba nublado. Así como me lo describió mi prima, no me puedo imaginar otro escenario más que el de una pesadilla. Especialmente cuando dijo que vio que de una de las calles en una esquina medio lejana salió una persona que se veía extraña, sospechosa, intimidante. Ese sujeto se fue acercando poco a poco. A diferencia de ella, que estaba esperando un transporte para irse a casa, aquel tipo solo parecía estar caminando a un costado de la calzada sin rumbo fijo. No sé bien qué le vio mi prima, pero se asustó y quiso caminar en dirección contraria. No avanzó demasiado hasta que se encontró un puente peatonal. Según lo que ella vio en ese momento, del otro lado parecía haber un mayor flujo de vehículos, además de un par de negocios que, aunque cerrados, tenían grandes letreros que proporcionaban buena iluminación a la avenida. Caminó con prisa y subió los escalones sin dejar de mirar al sujeto entre las rendijas, pero también intentando dar la impresión de que aún no caía presa del pánico. Cuando estuvo en la cima, vio que la persona se siguió de largo sin siquiera mirarla. Ella permaneció unos momentos en un solo sitio, asegurándose de que vería al sujeto perderse a la distancia. Un árbol, una tienda, una esquina, ella no lo sabe, pero la persona simplemente desapareció de su vista. Un sentimiento de tranquilidad le vino de pronto cuando se convenció de que ese hombre no estaba buscando nada que ver con ella. Entonces prosiguió su camino. La ciudad se ve muy distinta a esas horas. Ni siquiera es necesario que la conozcas, pero te la voy a describir lo mejor que pueda. La calzada de Tlalpan es amplia y tiene dos sentidos. En medio de ambos sentidos pasa el tren ligero, que a esas horas ya no está en operación. Las estaciones tenían sus luces apagadas y las vías se veían tranquilas y silenciosas. Bordeando la avenida hay sobre todo negocios y edificios de departamentos, uno que otro parque y muchos árboles.
A esa hora es difícil ver gente transitando las banquetas, mucho menos cruzando por los puentes peatonales. Según ella, ya ni los camiones de pasajeros se veían en la calzada. A mitad del puente se encontró con algo que le llamó bastante la atención. Era un cuadro recargado en los barandales, un retrato más bien. No habiendo nadie cerca, entendió que o lo habían olvidado o era basura que alguien a propósito había botado en ese lugar. La curiosidad por mirar el rostro plasmado en el cuadro la llevó a agacharse y levantarlo. Inmediatamente después de que lo alzó, vio que en los tubos de metal, pero por fuera del puente, había un par de manos agarradas con fuerza. Eran unas manos feas con uñas oscuras, descuidadas y largas. Lo más probable es que hubiera alguien colgando del puente. Sin embargo, según ella, no se veía como si se tratara de alguien que necesitara ayuda. Era algo pesadillesco, extraño, insoportable, angustiante y perturbador. Todo eso sintió Sandra, aunque no vio más que las manos bien nacidas de los barrotes. Aventó el cuadro y se echó a correr. Bajó las escaleras con el corazón casi en la mano. Cuando llegó a la avenida, miró hacia la plataforma, pero no vio cuerpo alguno colgado de ahí. No podía creer que se lo hubiera imaginado, pues lo vio bien y muy claro. Obsesionada y asustada, no dejaba de ver hacia el mismo punto, hacia donde se suponía que se encontraba el cuadro. No supo ni de dónde salió. Inesperadamente, una persona le habló por encima del hombro y la hizo gritar. Volteó más que asustada, pensando que tal vez tendría que defenderse o echarse a correr. Era el sujeto que vio antes de subir al puente. De verdad era horrendo. No parecía una persona común, se veía como algo salido de la tierra, algo que solo tenía lugar en la noche. Mi prima, antes de huir de la escena, alcanzó a escuchar que esta persona le pedía que si podía subir al puente a recoger algo que había olvidado: el cuadro. La persona que tenía frente a ella levantó los brazos y le mostró que no tenía manos. Sandra dio un horrible grito y se echó a correr. Iba hacia el frente mirando el suelo por momentos y también por encima del hombro para asegurarse de que nadie venía siguiéndola. Efectivamente, nadie estaba tras de ella. Sin embargo, la sensación de persecución no se terminaba. Frente a ella, sobre la avenida, un coche se detuvo. A bordo venían dos personas, un hombre y una mujer. Parecía un taxi de aplicación, según mi prima, pues el conductor, que era el hombre, iba al volante y ella atrás. El chofer abrió la puerta del copiloto y le preguntó si estaba bien. Mi prima no pudo articular frases para explicar lo que le estaba pasando. Únicamente alcanzó a decir que había visto algo horrible atrás. Hasta ese momento no había visto bien el rostro de las personas en el carro. El primero que observó fue el de la pasajera. Dice Sandra que jamás había sentido tanto miedo. Atrás, una mujer sostenía un cuadro, un marco en blanco. Lo extraño, lo escalofriante, era que su rostro era el rostro del retrato del puente. Una risita nerviosa se le escapó a mi prima. Estaba aterrada, pero no sabía si tendría fuerzas para echarse a correr nuevamente, ni para dónde. El conductor entonces agachó la cara y se asomó para verla bien, y ella lo viera a él. Era el sujeto que no tenía manos. Mi prima no alcanzó a correr ni una cuadra completa. Se tropezó, se rompió el suéter, se raspó las manos.
Por suerte, cuando se estaba levantando y sacudiendo, vio un taxi libre y le alcanzó a hacer la parada. Abordó, el chofer no le preguntó qué le había pasado, ni ella se animó a hacerle la plática. Así se sintió más cómoda hasta que llegó a casa. Después de aquella ocasión, le tiene aún más miedo a las noches solitarias. No sale del edificio si no hay alguien esperándola afuera. Algunos dicen que exageran, pero es que no se ha atrevido a contar bien la historia como me la contó a mí. Por obvias razones he cambiado su nombre. Espero me comprendas. Si te ha gustado esta historia, compártela, comenta, da like. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.